24 horas. Central. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a las noticias en esta jornada en la cual el presidente Boric dio a conocer el llamado Compromiso por la Democracia Siempre, un documento firmado por los 4 expresidentes de la República a puertas de la conmemoración 50 del golpe de Estado. En esta actividad, el mandatario reveló una nueva invitación a Chile Vamos, que hace solo horas descartó su presencia en La Moneda el próximo lunes, para que el sector firme el texto en un lugar y día diferente. Bueno, la oposición dijo nuevamente que no. Yo le planteé a los presidentes de Chile Vamos, específicamente, que si a ellos les incomodaba participar del acto del 11 de septiembre en La Moneda, por los motivos que ellos han dicho, podíamos tener un acto institucional el día anterior en el ex Congreso Nacional solamente con las autoridades. Eso también lo descartaron. Un plan B que el presidente Boric reveló este jueves tras semanas de tensión e intensas conversaciones que finalmente culminaron con la negativa de Chile Vamos a suscribir el llamado Compromiso de Santiago a 50 años del golpe de Estado. Fallido acto distinto al que se desarrollará el lunes 11 de septiembre, también descartado por ese sector hace solo horas. Eso está confirmado. Nosotros no vamos a asistir el lunes al acto en La Moneda. Uno no puede estar rogando permanentemente a partidos políticos democráticos que adhieran a un compromiso tan simple y que fue redactado justamente con la disposición y voluntad que firmaran todos. El punto final a un hito que no prosperó. Desde Chile Vamos reconocieron esta segunda propuesta del mandatario, sector molesto por las declaraciones que el presidente ha emitido en los últimos días. Una de ellas surgió en esta jornada en el Palacio de la Moneda. Hay muchos personeros de Chile Vamos que han dicho persistentemente que sin Allende no hubiese habido Pinochet. Y yo me pregunto honestamente qué es lo que significa eso. Que si hoy día tuviéramos un gobierno constitucional que no les gusta, ¿podría haber otro Pinochet? Yo espero que no. Nuevamente marca una diferencia con una frase que para mucha gente es legítima. Entrega ahí mismo las justificaciones por las cuales nosotros creemos que se ha pretendido instalar una sola verdad de la historia. Dan cuenta una vez más que no hay un interés genuino de construir una instancia de reconciliación, sino que más bien lo que se pretende, pareciera ser ya definitivamente, es hablarle al nicho de apoyo que le va quedando al presidente. De ese encuentro conocido en la misma jornada que el mandatario exhibió el compromiso por la democracia siempre, texto firmado por los 4 expresidentes de la República, con quienes Gabriel Boric se reunió en distintas instancias. En 4 puntos, los firmantes se comprometen a cuidar la democracia, a condenar la violencia y fomentar el diálogo, a defender los derechos humanos y fortalecer los espacios de colaboración entre estados. Ahí el mandatario está mostrando la firma, el documento que dimos a conocer muy temprano. Firma que no es sinónimo de presencia en La Moneda. Michelle Bachelet será la única que asista. Eduardo Frei estará fuera de Chile. Ricardo Lagos continúa en reposo tras sufrir una caída. Y Sebastián Piñera se justificó apelando al clima de los últimos días. No voy a La Moneda porque el clima que se ha producido esta semana es de tanta confrontación, tanto división, que no lo hizo posible. Para algunos en el oficialismo su firma ya es un gesto y en su coalición marcó un punto que provoca debate. Una conversación que podemos tener dentro de Chile Vamos, pero no hay ninguna decisión tomada. Pero usted dijo que no lo descartaba. ¿No lo descarta, Gloria? Se abre esa posibilidad después de la firma del presidente, es algo que tendremos que discutir. Hoy día nos vamos a juntar de nuevo. Al igual como lo hizo Piñera, firmar y no asistir es una opción que baraja Evópoli. Desde la UDI y RN descartaron de plano su presencia, mientras La Moneda dejó el documento a disposición de quienes quieran adherir. Me gustaría ver una actitud de disposición de todos los actores políticos, precisamente para que nos comprometamos con la preservación de la democracia. Compromiso de Santiago que a 4 días del 11 sigue generando debate incluso en el oficialismo. Desde el PC lo calificaron como insuficiente. A mí me hubiese gustado tener una declaración más explícita en la condena a el golpe de Estado. Que no incorpora las violaciones a los derechos humanos. Con esa insuficiencia, aún así, la derecha no lo quería firmar. Compromiso que será puesto a disposición de autoridades internacionales que participarán del acto del lunes. Ceremonia que tendrá hitos en el interior y en las afueras de La Moneda que ya se preparan para una jornada distinta a la que había proyectado el gobierno cuando trazó la conmemoración de los 50 años. Ya volvemos con 24 horas. Estamos viendo
24 horas Central. Estamos de vuelta en las noticias. A pocos días de la conmemoración de los 50 años del golpe, el gobierno, en conjunto con las policías y servicios de emergencia, informaron las medidas especiales adoptadas para esta contingencia. Claro, Senapred será un punto clave, ya que emitirá una alerta temprana preventiva entre los días 9 y 11 de septiembre debido a los numerosos actos masivos. Preste atención. Esta no es una fecha normal, es una fecha importante, es una fecha donde van a haber muchas convocatorias. Estas imágenes corresponden a los registros del 11 de septiembre del 2022. Pocos días faltan para que esa fecha vuelva. Que sea la conmemoración de las víctimas el foco principal y no así acciones violentas o también desórdenes graves al orden o a la seguridad pública, como hemos visto en años anteriores. 14 puntos críticos fueron identificados para esta conmemoración de los 50 años del golpe. Serán más de 2.400 funcionarios policiales desplegados, sumados a drones para monitorear la situación minuto a minuto. La seguridad, digamos, va a estar normal en todas las unidades y evidentemente va a ser reforzada en aquellos lugares que tienen cierta condición histórica en las cuales han ocurrido situaciones de desórdenes o atentados. Al menos 10 locales comerciales fueron saqueados durante la jornada del año pasado. Mauricio Siri es socio de la Antigua Fuente, un lugar que en distintas manifestaciones fue blanco de ataques. Ahí miran de cerca lo que puede ocurrir el próximo lunes. Nosotros estamos trabajando tranquilo, normal. Ahora si vemos que se pone peligrosa la cosa, no nos vamos a arriesgar ni al personal, ni a nosotros, ni al local. Una decisión que en el sector de la denominada Zona Cero toma fuerza. Voy a venir a trabajar y si hay mucho problema, cierro y me voy. Nosotros cerramos todo y vemos que hay cosas calmadas y ya volvemos a abrir. Pese a eso, el temor de que sus locales puedan volver a verse afectados no es menor. Hay que estar enlatado por fuera, es la única forma de estar más tranquilo, pero no 100% seguro. No hay ninguna medida de seguridad porque si ellos quieren romper, a mí me lo han roto muchas veces. Usamos toda la medida de protección, en todo caso si tenemos cliente dentro, cerramos las persianas, protegemos más que todo la seguridad de la gente. Otro punto de relevancia es el transporte público ese día. Desde el gobierno se ha informado que este funcionará de forma habitual, reforzándose incluso en algunas zonas de la capital. Lo que nos comunicaron hace poco es que sí se sale un poquito antes. Hay que tratar de no salir nomás. El llamado es a una conmemoración histórica donde las distintas manifestaciones se den en un contexto seguro. Nosotros vamos a resguardar la movilización social, sin embargo, aquellos que en ese marco tienen la disposición de generar violencia, de atacar a personal policial, atacar a pequeños comerciantes, van a tener la respuesta que merecen un Estado de Derecho, que es todas las coordinaciones y todo el rigor de la ley. Esta vez, una alerta temprana preventiva entre los días 9 y 11 de septiembre será declarada por Senapred por los distintos actos masivos. Así, se buscará estar preparados y coordinados con los servicios de emergencia ante posibles incidentes. Bueno, y hablando de incidentes, el Instituto Nacional suspendió las clases este jueves luego que un grupo de encapuchados con overoles atacara con artefactos incendiarios el interior del recinto. Los incidentes comenzaron pasadas las 9 de la mañana. Según Carabineros, varios encapuchados fueron vistos intentando derribar uno de los portones del establecimiento con un esmeril angular. Al no lograrlo, lanzaron fuegos artificiales y bombas Molotov en los patios del colegio. Así generaron un incendio en la garita de acceso, la que quedó completamente destruida. No hubo lesionados y tampoco se registraron detenidos. Trataron de romper este portón con una galletera. Pues bien, estos alumnos no pudieron salir y empezaron a generar desorden en ese cuadrado que está ahí en Arturo Prat. Y producto de eso generaron un incendio en la garita de acceso. Lamentablemente la quemaron completa, la dañaron completa. Desde fines del año 1974, una casona en Macul se convirtió en uno de los centros de tortura y violencia sexual más despiadados de la dictadura. La discoteca o Venda Sexy. A 50 años del golpe de Estado, la casa logró ser expropiada para convertirla en sitio de memoria, investigación y difusión de los horrores cometidos en este lugar. El fin de Venda Sexy en la nota que prepararon Josefa Bustos y Michael Beerley.
Los recuerdos de la casa de Irán es una casa del horror, de mucho dolor, de mucho miedo y también mucho compañerismo. Han sido días difíciles, más bien años, pero accede a dar esta entrevista, no sin antes hacer una solicitud. En realidad, hablar directamente de las torturas es un poco morboso. ¿Qué pasa contigo hoy día? ¿Esos episodios todavía duelen? ¿Todavía están presentes en ti? ¿Están marcados en ti? O sea, yo creo que voy a morir con el dolor. En diciembre de 1974, desconocidos la llevan a esta casa. Irán 3037 le llama a ella, por la dirección donde está. Un dato, eso sí, que conoce años después, porque durante su estadía aquí siempre estuvo con los ojos vendados. A este lugar también le llamaron la discoteca o la venda sexy, y Alejandra es una de sus sobrevivientes. Yo militaba en el MIR y eran la mayoría en esa época, en ese periodo, militantes del MIR y de la Universidad de Chile. Hombres y mujeres. Había una pieza para mujeres, había una pieza para hombres. Y veíamos la escalera blanca donde nos subían porque las torturas y todo ocurrían en el segundo piso. Los torturadores llegaban como a trabajar. Llegaban a las 8 de la mañana y se iban a las 5 de la tarde. Hasta antes de la dictadura, esta casona en Macul perteneció a una familia comunista, luego exiliada. Un teniente de carabineros, integrante de la Dirección de Inteligencia, DINA, la arrienda a una inmobiliaria como casa dormitorio. Pero su destino cambia meses después para convertirse en un centro de represión y tortura sexual, escenario de actos bestiales. El que estaba a cargo de la administración de la casa era de carabineros. Los torturadores del segundo piso eran de investigaciones. Los jefes que estaban en la pieza donde tiene un balcón grande eran del ejército. En el subterráneo estaba la Olderock. ¿Qué recuerdos tienes de Ingrid Olderock? Una mujer de una voz ronca, muy... Su nombre para muchos es sinónimo de horror, una de las torturadoras más despiadadas de la DINA y de la dictadura de Pinochet. Fuimos violentadas sexualmente, de distintas maneras, y también con animales. Como yo era estudiante de veterinaria, fue más complicado. Me llamó la atención todas las aristas mentales que ella, en el fondo, que la rodean. Tan bestial fue todo que incluso inspiró un cortometraje chileno nominado al Oscar. Un thriller psicológico que hablara un poquito desde la maldad de un personaje y empezar a descubrir un poquito en la mente del personaje. Presencié algunas y cuando supe que estaban torturando a algunas personas, yo realmente no acudí al lugar, porque tengo una formación cristiana que realmente uno no está de acuerdo con esos hechos. Crímenes de lesa humanidad, vejámenes que jamás reconoció. Tenía cargo de conciencia por haber participado en esto, haber sentido, haber escuchado lo que se estaba haciendo. Mire, yo, gracias a Dios, nunca participé de un comando. Mi trabajo era prácticamente de oficina. ¿Por qué sobreviví y otros compañeros míos y compañeras no sobrevivieron? Es algo que es incógnito. En 2016, esta casa, que funcionó como centro de tortura y violencia política y sexual, es declarada monumento histórico, pero el Estado no consigue expropiarla. Hoy, ese anhelo al fin se concreta a casi 50 años del golpe de Estado para convertir este lugar también en sitio de memoria. Es una demostración
del compromiso del Estado, porque fue el Estado el que desapareció personas, fue el Estado el que cometió las más graves violaciones a los derechos humanos y porque es el Estado quien debe reparar. Más de 400 millones de pesos pagó el Minbu para la recuperación de esta casa, que se convertirá también en centro de investigación, difusión y educación sobre los horrores que vivieron hombres y mujeres en su interior, al menos hasta mediados de 1975 en Chile. Es algo muy importante para nosotros, especialmente para los sobrevivientes. El respeto a los derechos humanos es el respeto a la dignidad humana de todas las personas. Es una mezcla de alegría, de pena, de todo. Por el nunca más y el compromiso irrestricto con los derechos humanos. Hay que hablar con la verdad, con la memoria, con justicia. ¿Por qué es importante eso, crees tú? Porque si no va a volver a pasar muchas veces. O sea, si no tomamos conciencia, no se educa en las escuelas, es como que si no existió y nadie sabe. Vamos al Consejo Constitucional. A pesar de los intentos, fue imposible lograr un acuerdo en el Consejo previo a terminar las votaciones en las comisiones. El quiebre de la llamada última mesa terminó por romper toda posibilidad de consensos entre oficialismo y oposición en medio de las exigencias por bajar normas que ya fueron aprobadas por los consejeros. Está algo nublado, pero... ¿Todavía sigue nublado? Pero está saliendo el sol. O al menos esa la esperanza que guardaba el oficialismo tras una larga y oscura jornada. La Sala 3 del Senado en Santiago fue testigo de los desacuerdos que quebraron la llamada última mesa, la instancia mandatada para lograr los esquivos acuerdos previo a las votaciones en comisión en el Consejo Constitucional. La izquierda dijo, o estos temas los sacan del proyecto o no podemos conversar nada. Una cosa es hacer el amague de abrir un espacio de conversación y otra muy distinta es querer realmente llegar a un acuerdo. Eso fue lo que no vimos. Desorden plasmado, la imposibilidad de lograr condiciones para avanzar en un acuerdo entre oposición y oficialismo. Una lógica del todo o nada. Una lógica de negociaciones sin matices, sin parcialidades. Los acuerdos del todo o nada no tienen que ver con que nosotros queremos que nos aprueben absolutamente todo. Lo que nosotros necesitamos es que esos acuerdos que se concreten vayan a beneficiar a la ciudadanía. El oficialismo apuntó a una lista de enmiendas ya aprobadas que querían modificar la exención del pago de contribuciones para la primera vivienda, la objeción de conciencia institucional y normas respecto a la protección del medio ambiente. Enmiendas que tras el rechazo de la oposición a la idea solo podrán ser modificadas en las próximas sesiones del Pleno del Consejo la próxima semana. Y esperamos de cara a lo que queda del proceso poder encontrar esos tan anhelados acuerdos. La idea es insistir en llegar a acuerdos. Nosotros creemos de verdad que una constitución no puede ser escrita por un solo sector. En una importante votación, la que apunta al sistema de pensiones, se evidenció la división existente. Esto tras aprobarse una norma que admite el sistema de pensiones con instituciones públicas o privadas y garantiza la propiedad de las cotizaciones a las personas. Constitucionaliza las AFP, este sistema que abandona a la tercera edad, que da pensiones de miseria y de hambre. Se está constitucionalizando pensiones que obligan a personas de tercera edad a buscar verduras entre la basura. Creo que es una exageración porque hay países que no tienen AFP, que tienen sistema de reparto y que hay mucho más gente hurgando en la basura que en Chile. Debate bajo presión tras los múltiples intentos de acuerdo durante la última semana y el tiempo que se agota porque, por reglamento, las votaciones en comisión terminan este viernes. Bueno, hay alerta en Nueva York ante la masiva llegada de migrantes enviados desde Texas. Las autoridades de la Gran Manzana aseguran que la ciudad podría destruirse y que ya no dan abasto. Pasamos por muchos países para llegar aquí. Sufrimos. Catastrófico realmente. Es el relato de los miles de migrantes que han llegado a la ciudad de Nueva York con la tan anhelada ilusión del sueño americano. Un sueño que para las autoridades de la Gran Manzana se ha convertido en una auténtica pesadilla.
Este es un problema que destruirá la ciudad de Nueva York, la ciudad que conocíamos. La estamos a punto de perder. Las icónicas calles de la llamada capital del mundo se han convertido en el improvisado destino de miles de migrantes. Al menos 110.000 de ellos permanecen en las estaciones del metro, en donde la ciudad tiene la obligación legal de brindar refugio. Sin embargo, los campamentos improvisados y las viviendas temporales ya no dan abasto, como lo cuenta 24 Horas Jorge Cancino, el editor de migración de la cadena Univisión en Estados Unidos. Nueva York tiene una crisis de habitación grande. Hay una necesidad enorme en el Estado y en las ciudades. No hay tantos recursos para darle cabida a cada una de estas peticiones de ayuda para vivienda. Una crisis que, según el mismo alcalde de la ciudad, no tiene un pronto final, pero sí tuvo un claro inicio. Comenzó con un loco en Texas que decidió que quería llevar gente en bus a la ciudad de Nueva York. Según el alcalde de Nueva York, el verdadero responsable de esta crisis es el gobernador de Texas, Greg Abbott, quien ha coordinado el envío de más de 13.000 migrantes a la ciudad desde el mes de mayo, cuando dispuso incluso una flota de buses para que fueran trasladados hacia estados gobernados por demócratas. Al sacarlos de Texas con la promesa de que en otro estado como Nueva York van a conseguir trabajo y casa, la gente se ilusiona, se monta en un bus y se va para Nueva York. Y cuando llega a Nueva York, sin una coordinación previa, y las personas pues se encuentran con que no tienen nada. Cifras dan cuenta que la Gran Manzana recibe alrededor de 10.000 inmigrantes al mes, quienes al principio eran de Venezuela, pero con el paso del tiempo comenzaron a llegar desde otros países de América Latina y desde otros continentes. Fue muy duro porque tampoco recibimos ayuda. Solamente queremos como solución, que nos ayude, que se ponga la mano en el corazón. Precarias son las condiciones en las que viven los migrantes que llegan a Nueva York. Sin embargo, desde la oficina del alcalde Adams, estimaron que la crisis le costará a la ciudad unos $12.000 millones en solo 3 años. Su viaje de 36 horas a 48 horas desde Texas a la ciudad de Nueva York, a veces con muy poca comida o sin comida. Llegaron muchas familias con niños pequeños. Una crisis que el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha enfrentado a través de polémicas medidas, como la instalación de boyas sobre el río Bravo para impedir el paso de migrantes por la frontera, iniciativa que tendrá que ser revertida por orden judicial, mientras que quienes lograron llegar hasta Nueva York se enfrentan a una inclemencia de una ciudad que no vio venir la ola migratoria. De vuelta aquí en nuestro país, gana cerca de 40.000 pesos al día, es chileno y tiene entre 30 y 40 años. Estas son algunas de las características del comerciante ambulante promedio en Santiago. Claro, esto de acuerdo a un estudio realizado por la Gobernación Metropolitana. ¿Cuáles son los puntos más concurridos por quienes ejercen este comercio ilegal? Lo vemos en el siguiente informe. Me muevo por todos lados. Es que no puedo estar parado. Yo gano si yo trabajo y no trabajo, no como. Trabajar para poder sobrevivir. Así describe su realidad Luis Muñoz, un chileno de 55 años que hace 3 meses perdió su trabajo y se desempeña como vendedor ambulante en el centro de Santiago. Esta sencilla caja de cartón se ha convertido en su principal herramienta de trabajo. En su interior, Luis guarda los productos que está vendiendo, en este caso, chocolates y gomitas. El día lunes más lento, el día martes lento, el día jueves, viernes bueno. Un trabajo que no sabe de horarios, donde no existe un jefe, ni tampoco permisos de fin de semana, y cuya característica principal es la informalidad. Como Luis, son miles los vendedores ambulantes que ejercen sin permiso municipal en la región metropolitana. Como el fenómeno es complejo y hay crimen organizado, hay migración, hay mucha rentabilidad del negocio, lo que tenemos que hacer es un esfuerzo sistemático en toda la ciudad. Para enfrentar esta situación, la Gobernación de Santiago, junto al Centro de Políticas Públicas UC, presentó una radiografía del comercio ambulante en la capital, donde se identificaron los 3 puntos más concurridos: el Parque Los Reyes, el Paseo Puente y Calicanto y el Paseo Ahumada y Plaza de Armas. La venta se centra principalmente en ropa y comida, seguido por productos como cigarros, medicamentos y artículos falsificados. Transacción que en promedio significa un ingreso personal diario de cerca de 40.000 pesos.
Son gente que solamente tiene, en el mayor de los casos, enseñanza media y que no pueden quizás acceder a otro tipo de empleos que les puedan entregar mayor liquidez que la que se encuentran en el comercio informal. Y finalmente terminamos topando un poco con esa brecha. De acuerdo al estudio, así sería el vendedor ambulante promedio en Santiago. Un hombre chileno de entre 30 y 49 años, jefe de hogar con hijos, cuya enseñanza media está completa y no cuenta con permiso para trabajar. Prácticamente un calco de la realidad de Luis Muñoz. Tengo un hijo y una hija, uno de 12 y uno de 17. Así que estamos siempre ayudándolos a ellos, para ellos, yo trabajo para ellos porque es la única forma de hacerlo. Las mujeres ambulantes representan el 38% de la fuerza laboral, mientras que los extranjeros el 42%, de los cuales el 90% trabaja de manera irregular. De los encuestados, la mayoría concuerda en que las condiciones económicas actuales los han obligado a ejercer este tipo de labores. Perdí un montón de plata y bueno, quedé en la calle por un tiempo tratando de salir adelante y eso. El dinero, la plata. Ha aumentado el comercio ambulante en el país en los últimos años. Y en ello hay una explicación asociada a condiciones macroeconómicas generales en Chile de bajo crecimiento y precarización laboral. Desde la Gobernación de Santiago aseguran que con esta información buscarán realizar una política pública integral para enfrentar el fenómeno y evitar la violencia que se ha registrado en algunos puntos, mientras que algunas personas como Luis Muñoz, dispuestos a regularizarse, solo esperan poder ganar el sustento de su día a día. Ya volvemos con 24 horas. Estamos viendo 24 horas Central. Bueno, ya estamos de regreso y estamos junto a Marcelo Lagao porque la verdad es que las alarmas que ha dado Naciones Unidas a propósito de lo que estamos viviendo como planeta son muy graves. Pasamos del cambio climático a la era de la ebullición y ahora al colapso climático. ¿Qué significa eso, Marcelo? Es más grave la situación ahora. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches a ambos. O sea, tenemos que estar más preocupados que con la ebullición. La verdad es que más que preocupados hace mucho tiempo que la ciencia está ocupada de revelar ciertamente esta enfermedad que afecta a nuestro planeta. Y lo que está haciendo Naciones Unidas, basada en las evidencias y lo que está pasando hoy día más que nunca en todo el mundo, y vamos a comentar sobre ello ahora, es de que es necesario decir las cosas como son. Pasar de ebullición a colapso, de alguna forma pone sobre la mesa la gravedad de la situación que nos afecta. Ahora, Marcelo, si uno ve las imágenes que nos toca permanentemente transmitir en las últimas jornadas, estamos hablando, por ejemplo, de fenómenos de inundaciones en 3 continentes, en los 2 hemisferios, uno en verano, el otro en invierno, y da lo mismo. Tú puedes tener una gran sequía en un momento, altas temperaturas, y 2 semanas después estar con la misma ciudad inundada. Acá nosotros tuvimos fenómenos de nieve con Barbalá y después, 3 semanas después, 31 grados. Totalmente, claro. La cosa está alterada. El sistema planeta Tierra, particularmente el sistema climático, está alterado, está colapsando, como lo revela Naciones Unidas con su explicación recientemente. Pero particularmente lo que está pasando son cosas que antes pasaban, pero con menos frecuencia. Hoy día están siendo concentradas y a la vez en distintas partes del mundo, claramente revelándonos lo que puede venir para quedarse, que en rigor eso está pasando ahora. Bueno, este es un ejemplo, ¿cierto? Marcelo, estamos viendo las cifras, ¿cierto? Algunas cifras de agosto obtenidas por el programa Copernicus de observación terrestre de la Unión Europea que muestran que este mes fue el más caluroso de la historia. De la historia con registro instrumental. Recuerden que la medición permanente en el planeta con termómetros, por ejemplo, no es de siempre, ¿cierto? Pero particularmente con registro, con dato concreto, con datos basados en evidencia, nunca antes en la historia del registro instrumental habíamos tenido temperaturas de esas características. Ello combinado con el aumento sustantivo de la temperatura en un contexto de emergencia climática, ello conectado con un año niño, evidentemente, todo ello combinado se traduce en una fórmula explosiva que ha detonado todo lo que estamos viendo y que está afectando a gran parte del norte y también el hemisferio sur. Bueno, junio, julio y agosto, los meses más calurosos del 2023, el segundo mes más caluroso en la historia de la humanidad después del 2016. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué significa este colapso climático? Lo vemos en el siguiente informe. El colapso climático ha comenzado.
Es la sentencia que dictó este miércoles el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, a un día de que la Organización Meteorológica Mundial de la ONU informara que el verano del hemisferio norte del planeta es el más caluroso desde que existe registro. Nuestro clima está implosionando más rápido de lo que podemos hacer frente a los fenómenos meteorológicos extremos que afectan a todos los rincones del planeta. El aumento de las temperaturas exige una mayor acción. Este verano sin precedentes prepara un escenario para el hecho que estamos viendo. Más calor extremo, estamos viendo más olas de calor. Esto tiene un impacto en la salud humana y en la calidad del aire. Y también impacta con eventos meteorológicos más extremos en todo el mundo, como las lluvias que han afectado a Turquía, Grecia y Bulgaria esta semana y que ya dejan casi una veintena de muertos. Las precipitaciones e inundaciones se repiten en distintas partes del planeta, donde también los huracanes y tifones golpean con más fuerza. Lo mismo pasa con los incendios forestales que se repiten en diferentes zonas donde las llamas han consumido miles de hectáreas. Frente a este panorama, el secretario de la ONU ya se había pronunciado luego que julio fuera el mes más caluroso en la historia del planeta. Terminó la era del calentamiento global y empezó la era de la ebullición global. El aire es irrespirable, el calor es insoportable. La coincidencia de altas temperaturas y altos niveles de partículas como los incendios forestales o polvo de desierto plantea un peligroso riesgo para la salud de gran parte de la población del mundo. Este 2023 será probablemente el año más cálido desde que existe registro. Esto se explica por dos factores: el humo que proviene de combustibles fósiles como el petróleo o el carbón, que atrapa parte de la energía del sol que debería rebotar en la Tierra, provocando más calor, y por otro lado, el fenómeno climático del Niño, que provoca aumento de las temperaturas, una mezcla que ha resultado fatal. Claramente, año a año, el daño que causa el cambio climático al bienestar, a la economía, es gigantesco, y en este año no solamente fue el mundo el que sufrió, sino que también Chile, con inundaciones, con socavones y también olas de calor y, por cierto, los incendios que iniciaron este año. Los expertos también abordan el costo económico que provoca el cambio climático, lo que explica en parte el aumento de los precios de algunos alimentos, por ejemplo. Los indicadores dicen que no vamos bien. Estamos viendo que cada vez va a ser más costoso producir. Y segundo, que por ejemplo a nivel de alimentos o a nivel de producción estamos viendo una reducción en la tasa de producción de alimentos porque no hay agua, porque las condiciones de temperatura son más exigentes, los cultivos están rindiendo menos. Puede que no creas en el cambio climático, pero el cambio climático sí cree en ti y te va a afectar. Y por lo tanto es fundamental que nos hagamos cargo de una realidad. Este es el año de mayor impacto climático que ha tenido el mundo. La reaseguradora suiza Swiss Re aseguró que debido al cambio climático, Chile puede perder el 25% de su crecimiento económico a mediados de siglo. En paralelo, la ONU estima que en los próximos 5 años se superará el umbral de 1,5 grados Celsius de calentamiento global en comparación a la era preindustrial, lo que amenaza con seguir desatando más eventos climáticos extremos en el mundo. Bueno, y del cambio climático pasamos, no del colapso climático pasamos a otro tema que nos preocupa, que son los temblores, porque ayer estuvimos aquí justo antes de iniciar las noticias con un 6.4, que fue el registro que se registró anoche en Tongoy, mientras se habla de un enjambre sísmico en Caldera. Justamente ayer se nos movió el suelo y nos recuerda ciertamente que vivimos en el país más sísmico del planeta y particularmente en la zona de Tongoy, que es el límite norte de la ruptura del terremoto del 8.4 que se conmemora justamente este sábado 16 de septiembre. Que hace 8 años. Claro, justamente 2015, 2016, ¿se acuerdan las imágenes, la fiesta de la Pampilla? Sí. Y particularmente ese 18 bien movido literalmente y acompañado literalmente de terremotos. En la práctica, el 6.4 fue intenso, fue una hora evidentemente donde la gente estaba consciente, expuesta y se movió muy intensamente. De alguna forma revela que es una zona que está cargada, pero también hay que pensar de que considerar que estos terremotos ocurren de forma recurrente a lo largo de todo nuestro territorio. ¿Y podemos hacer una relación entre el enjambre sísmico en Caldera y el 6.4 en Tongoy? No, para nada, son eventos distintos. Probablemente el 6.4 es parte de la sismicidad, entre comillas, normal, que ocurre permanentemente, también se conecta con el límite norte, la ruptura del 2015, pero también es un evento que de alguna forma revela de que al norte de Punta Lengua de Vaca, de Tongoy hacia el norte, no ha ocurrido ningún terremoto. Recuerden que el 2015 el terremoto fue de Punta de Lengua de Vaca a Los Vilos y de ahí hacia el norte la cosa sigue cargada. Ahora, lo que está pasando en Caldera es particular, es un evento concentrado. Recuerden que un enjambre implica sismicidad menor, donde ningún evento destaca sobre otro y están concentradas en un área geográfica específica, y de alguna forma nos revela
de que en la zona de contacto entre las placas, oceánica y continental, hay asperezas, particulares topografías que hacen que surjan estos procesos que no se entienden bien todavía, pero en la práctica se observa, se acompaña, se logra medir también, porque hoy día tenemos instrumentos densamente en esa zona que permiten entender qué está pasando. Marcelo, también. Y para la población que está ahí en los alrededores de Caldera, esta cantidad de temblores de baja intensidad que tú has 4 en términos generales, ¿significa que puede ser precursor de un temblor mayor o puede sencillamente desaparecer así como llega? Porque tú dices, no están vinculados con lo de Coquimbo. No, tal como tú bien dices, podría ser que desaparezca como si nada. Suele pasar, los enjambres aparecen y desaparecen. O pueden ser precursores. Es que no necesariamente. En el 85 que hubo un enjambre sísmico antes. Claro, pero era con más frecuencia acá. De estos eventos que se han localizado, muy pocos han sido sensibles. Probablemente muchos más han ocurrido. Lo que sí no hay que olvidar de que la costa de Atacama, que incluye a Caldera evidentemente, es una zona que no ha tenido un gran terremoto desde el noviembre de 1922 y es una de las calmas sísmicas más importantes de nuestro país. Marcelo Lagos, como siempre, muchas gracias por venir aquí a iluminarnos además en un contexto donde se habla de colapso, se habla de... Estamos preocupados. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Vamos con otras informaciones. Rapa Nui ofrece atractivos turísticos únicos en el mundo. Sin embargo, uno de sus patrimonios peligra debido a cadenas de cerca de 23 metros que fueron depositadas en sus arrecifes de coral. La PDI ya investiga este grave delito medioambiental. Los detalles los contamos en exclusiva. Rapa Nui, el ombligo del mundo, conocido por sus moai, su cultura, sus colores, su flora y su fauna, pero que hoy ve uno de sus patrimonios naturales amenazado por la mano del hombre. Existe una denuncia en primera instancia que existía paños de cadena de embarcaciones mayores, buques, que estaban depositadas sobre el coral o arrecife de coral de la isla. Una denuncia de la ONG The Mar Pacific Ocean Care de comienzos de año que permitió sacar a la luz el severo daño que los corales de la isla, específicamente del arrecife del Moai, sufren debido a las cadenas depositadas en el año 2018. Isla de Pascua es el único sistema en Chile que tiene este tipo de arrecifes coralinos constructores, ya que se van acumulando de año en año y que son capaces de ir construyendo grandes estructuras. De ahí lo vital que es preservarlos, pero los paños de cadena de cerca de 23 metros de largo hoy son una amenaza para el presente y futuro de este ecosistema. Lo que se pierde cada vez que se deteriora físicamente un coral son años y años de trabajo de depositación de este tipo de sustancias de carbonato de calcio y toda la fauna y flora que está asociada a ese pequeño sistema o a esa porción de arrecife. Es por eso la relevancia que cobra el trabajo que la Policía de Investigaciones realiza en este caso y en otros ya conocidos de delitos medioambientales. La comuna lo que quiere es vivir en un medio ambiente libre y limpio de contaminación. Que se cierre Bocamina igual es algo histórico dentro de la comuna de Coronel, una empresa que lleva más de 50 años contaminando y enfermándonos a los coronelinos. Fueron años que los habitantes de Coronel exigieron el cierre de las termoeléctricas a carbón. Fue luego de casi medio siglo que gracias a la investigación de la PDI que contribuyó a que se lograra la desconexión total de la central Bocamina. El delito medioambiental nos plantea un gran desafío, y no solo en el presente, sino que también para las futuras generaciones, ya que a diferencia de las drogas, los recursos naturales tienen una fecha de caducidad. Un precedente exitoso y que en el caso de Rapa Nui tiene detrás al Departamento de Operaciones Subacuáticas, un equipo único en toda Latinoamérica. Nuestro departamento desarrolla 5 áreas de servicio, ¿cierto? Donde está lo que es el narcotráfico marítimo, temas medioambientales. Fueron los buzos criminalísticos de esta unidad los que bajaron hasta el fondo marino de la isla de Pascua para recolectar las muestras y así buscar a quién estaría detrás del daño a los corales. La investigación se mantiene en una fase avanzada, pero no es posible todavía determinar responsabilidades. La pregunta que ahora queda es si el daño que estos corales han sufrido es algo posible de reparar. Cada metro cuadrado de arrecife es un epicentro de biodiversidad, tanto de flora como de fauna, y tiene muchas especies asociadas que son difíciles de recuperar. Entonces, lo que le costaba hace 30 años a un arrecife recuperarse, le cuesta mucho más
hacerlo ahora. Dificultad para recuperarse de uno de los emblemas de la identidad de la isla y que a nivel mundial tienen la capacidad de absorber gases de efecto invernadero y que mantienen la biodiversidad de un ecosistema único en su clase. Vitacura ha sido el mejor lugar para vivir y también el mejor lugar para las operaciones de funcionarios convertidos en termitas del Estado. Bueno, hoy la Contraloría habló fuerte y claro en un descarnado y detallado informe final. Claro, entre los principales resultados detectó, por ejemplo, transferencias desde la Municipalidad de Vitacura a las corporaciones Vita por más de 1.400 millones de pesos que no contaban con respaldo en sus respectivas rendiciones. Santiago Pavlovich y Tomás Guíñez con este completo informe. Mientras Raúl Torrealba, el exalcalde de la comuna más rica de Chile, cumple 85 días encerrado en una cárcel santiaguina, investigado por fraude al fisco, asociación ilícita y otros 25 delitos, la Contraloría General de la República entregó ahora un devastador informe final sobre malas prácticas, rendiciones truchas y restituciones de fondos no realizadas en Vitacura. El organismo Contralor, dirigido por Jorge Bermúdez, finalizó una auditoría a las transferencias efectuadas por la Municipalidad de Vitacura al sector privado y a otras entidades públicas en los años 2020 y 2021. El objetivo fue verificar si se cumplieron las disposiciones legales con la correspondiente documentación y si las subvenciones y aportes se otorgaron y se aprobaron las rendiciones en conformidad con la normativa presupuestaria. El asunto no es menor, porque la Contraloría estimó que entre las entidades municipales con más recursos de Chile se transfirieron en el 2020 45.560.723.795 pesos. En el 2021, estas transferencias municipales ascendieron a 48.788.942.005 pesos. Es decir, en solo 2 años se transfirieron unos 120 millones de dólares. Vitacura se encuentra entre los municipios que más recursos públicos entregó durante esos años 2020 y 2021. Hay aquí otro hoyo negro, esta vez un hoyo negro municipal por donde se escurren sin control los recursos públicos. Yo creo que hay un espacio ahí de un hoyo negro y eso es preocupante. Y Contraloría no puede estar fiscalizando en terreno cada peso público y tampoco es deseable. El control, valga la redundancia, de Contraloría es posterior. Nosotros tenemos que tener mecanismos previos para prevenir que pudieran haber irregularidades, auditorías internas, mayor control, etc. Nosotros, en la comisión que me correspondió presidir, pusimos un foco en las corporaciones municipales, en diversos aspectos. Primero, no son iguales que una ONG o una fundación o corporación de derecho privado propiamente tal. ¿Por qué? Porque acá hay una participación y un control del Estado relevante. Las observaciones de este último informe de la Contraloría parecen indicar que las escandalosas transferencias efectuadas desde el gobierno central a fundaciones como Democracia Viva y otras ya denunciadas en las últimas semanas parecen repetirse, con esquemas algo distintos en algunas municipalidades de billetera fácil y generosa como Vitacura. Las municipalidades ricas, a diferencia de las pobres, tienen el problema de que los vecinos no requieren de la municipalidad. Van a colegios privados, tienen salud privada, las calles tienen árboles y pavimentos desde hace muchísimo tiempo y a los municipios les sobra el dinero. Entonces, que se pierdan 500, 5.000, 50.000, 200.000, nadie se entera. Nadie se entera. Hace un par de años nos enteramos que Raúl Torrealba del Pedregal, en su tiempo uno de los alcaldes más respetados del país y un prohombre de la derecha, gobernante cuasi sempiterno de Vitacura, recibía bajo la mesa sobres mensuales con 5 millones de pesos y que en esta aventura de sistemáticos zarpazos al patrimonio público era secundado por un par de contadores y altos funcionarios edilicios.
Todo parece indicar que la defensa del encarcelado ex edil planteará que los dineros que recibía en sobres provenían de las corporaciones privadas como Vita Salud o Vita Deportes y por lo tanto no correspondían a fraudes al fisco. El problema es que estas corporaciones funcionaban con abultadas subvenciones de dinero público. Fueron creadas como brazos operativos municipales y como una manera de agilizar el trabajo municipal en beneficio de los vecinos. Y así se crearon decenas de entidades similares en muchas comunas. Todas funcionaban con subvenciones y las corporaciones rendían los dineros a los mismos municipios. En la práctica, la Contraloría General de la República no fiscaliza la contabilidad de las corporaciones porque son entidades de derecho privado, sino solo las rendiciones de las municipalidades. Uno puede observar que esa autonomía importante que tienen los municipios se traduce en algunos espacios, de alguna manera en espacios de control por parte de los grandes organismos fiscalizadores. O sea, los alcaldes operan como pequeños reyes con esa autonomía. Exacto. O sea, por decir vámonos al tema de los alcaldes. Los alcaldes hoy día prácticamente, desde el punto de vista administrativo, no existe ninguna entidad de la administración que pueda sancionarlo. Salvo la Tribunal de Justicia, en casos de corrupción, que ya conocemos varios, el Tribunal Electoral. Y el Tribunal Electoral, exacto, cuando se infringe la ley electoral. Pero, por ejemplo, Contraloría, que podría ser un organismo que estuviese algunas potestades al respecto, no las tiene. Pero no hay que engañarse, la Contraloría tiene también sus dientes. El informe final dedicado a Vitacura revela hoy un pasado de irregularidades y una corrupción mayor en Vitacura, hermanándose desórdenes administrativos, transferencias sin respaldo e injustificados desembolsos de fondos municipales. Todo esto solo en los últimos 2 años del alcalde Torrealba. El documento establece que, comillas, se constataron gastos rendidos y aprobados no acreditados por un monto total de 1.414.488.629 pesos, correspondientes a rendiciones por subvenciones transferidas por la Municipalidad de Vitacura a las entidades Vita Salud, Vita Emprende, Vita Deportes y al Consejo Local de Deportes de Vitacura en el año 2020. Toda vez que los expedientes de las rendiciones de cuentas proporcionadas por la Municipalidad de Vitacura no contaban con los antecedentes de respaldo suficientes para acreditar los desembolsos y la ejecución de los servicios rendidos. Pero eso no es todo lo que registra esta lapidaria y reciente auditoría contralora. También refiere gastos improcedentes rendidos y aprobados en 2020 por 632.551.017 pesos que no se ajustaron al objeto de la subvención relacionados con rendiciones de boletas de honorarios médicos no pagadas con la subvención municipal, gastos rendidos y aprobados por servicios que no fueron prestados, omisión de descuentos establecidos en contratos, duplicidad de subvenciones por gastos en arriendos, etc. Por esta razón, la Contraloría declara que formulará el reparo correspondiente y despachará copia del informe final al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado. Es previsible entonces que haya un juicio con un resultado que desaliente a las termitas del Estado enquistadas en alcaldías que manejan cuantiosos recursos. Los municipios son el gran tema pendiente de la corrupción, porque existe muy poco control sobre ellos y desde hace muchísimo tiempo se ha hecho la vista gorda. La institucionalidad no tiene la capacidad para controlar efectivamente. Hay más de 345 municipios, hay una cantidad equivalente de corporaciones, asociaciones, organismos territoriales, y la Contraloría, el Ministerio Público no tienen ninguna capacidad, ni aunque le doblemos o tripliquemos el presupuesto, de poner el ojo en cada uno de los contratos.
La entidad que cautela el buen uso de los recursos públicos señala haber verificado que en el 2021 el Consejo Local de Deportes de Vitacura, Vita Deportes y Vita Emprende no rindieron 268.055.923 pesos, mientras que la Dirección de Control Municipal objetó gastos rendidos por Vita Deportes y Vita Emprende por 312.648.977 pesos, totalizando un monto de 580.704.900 pesos, no aprobados por esa dirección, los cuales a la fecha no han sido restituidos al municipio. La Contraloría dio un plazo de 60 días para que el municipio realice las acciones para obtener la restitución de los gastos reservados. Se determinó también que hubo un pago de subvenciones a Vita Emprende y Vita Salud por 886.923.434 pesos a través de 3 cheques entregados por la Dirección de Administración y Finanzas al contador Arnaldo Cañas y a Eric Pérez, el primero sin vínculo contractual con Vita Salud y el segundo trabajador de la misma corporación. Pero no se acreditó que esos dineros hayan sido efectivamente ingresados en las cuentas corrientes de las organizaciones receptoras. La Contraloría ordenó a la Municipalidad de Vitacura acreditar en un plazo de 60 días que esos más de 800 millones girados fueron ingresados en las cuentas corrientes de Vita Emprende y Vita Salud. Deberá el municipio adjuntar copias de los cheques y de las cartolas bancarias respectivas. El organismo no se queda solo en las irregularidades mayores, también se preocupa de las menores. Observó, por ejemplo, que el contador Augusto Silva, una persona contratada como gerente de Administración y Finanzas, cargo regido por el Código del Trabajo, fue contratado también, pero a honorarios, como asesor de las organizaciones comunitarias Vita. Este caso se repitió con otro funcionario contratado también a honorarios en las ya famosas Vita. Por si esto fuera poco, se detectó contratos a honorarios de 6 personas con vínculos de parentesco con los funcionarios Augusto Silva y Arnaldo Cañas, anteriormente involucrados en irregularidades. Entre estas personas aludidas se encuentra un señor llamado Isaac Barrera, que recibió 24 millones de pesos por hacer clases de natación en circunstancias que, de acuerdo a su propia confesión, ni siquiera sabía nadar. Mientras sea fácil robar, defraudar, distraer recursos, va a haber alguien que lo va a hacer. Y no tiene que ver con colores políticos. Hay verdaderamente una industria del lucro injusto detrás del mundo municipal. Y como no hay prensa, o la prensa que hay es a nivel nacional, si alguien te dice, mira, en una comuna de la 6ª región arrendaron unas termas o tal y cual cosa gratuitamente y se está forrando un grupo de personas y son los que le financian la campaña al alcalde, no alcanza a salir en la prensa. Menos en los tiempos actuales que los escándalos son tan numerosos, faltan páginas del diario para poder publicar casos de corrupción. En este informe final, la Contraloría exige también rendiciones por las cuotas y aportes efectuados por Vitacura a las asociaciones de municipalidades AMSO, AMUCH y AMUSA. Vitacura y las asociaciones municipales habían planteado que no tenían la obligación de rendir esos fondos, pues eran aportes y no subvenciones. Pero la Contraloría se puso dura y declaró taxativamente que el deber de rendir cuentas de los recursos otorgados por la municipalidad, independientemente de su denominación, está contemplado en la legislación vigente que establece dicha obligación respecto de toda transferencia de fondos públicos. Entonces, hay que rendir los 1.035.712.500 pesos entregados por Vitacura a las asociaciones y el plazo es de 60 días.
Con la llegada de la alcaldesa Camila Merino dejaron de funcionar en el mejor lugar para vivir Vita Emprende, Vita Paz, Vita Deportes y el Consejo Local de Deportes. ¿Se extinguen las termitas del Estado, al menos en Vitacura? Bueno, para conocer el informe completo de Contraloría tiene que escanear el código QR que está apareciendo ahora acá en pantalla a la derecha para que usted pueda tener toda exactamente la información. Bueno, ya son las 10 de la noche. Les recordamos que a partir de esta hora, Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años. ...50 años, golpe de Estado. Hace 50 años, un grupo de detenidos, entre ellos cercanos colaboradores del presidente Salvador Allende, fueron trasladados a uno de los centros de detención más inhóspitos de la dictadura. TVN acompañó a los sobrevivientes de Isla Dawson en el viaje que marcó su reencuentro con el lugar que fue testigo de sus días más oscuros, donde se vivió un histórico nunca más. El reportaje de Josefa Bustos y Claudia Rojas. Hubo tanta gente que sufrió. Están ustedes en la isla Dawson. Este fue elegido como un lugar no para vivir, diría yo, sino para morir. No tenemos conocimiento de cuál es exactamente nuestra situación, porque esta no ha sido esclarecida. Voy esperanzado de que recordemos que los derechos humanos son intransables. Al grupo 10 de la FACH llegan 30 exprisioneros políticos de Isla Dawson. Vuelven a encontrarse tras 50 años. Se reconocen a lo lejos, conversan, pero no están todos. Comentan que uno de los compañeros decide no viajar. Varios se preguntaron dónde estaba Miguel Launer. Bueno, no fui simplemente por razones de salud. Yo estuve en Dawson y sé lo que es el clima. Tengo 94 años y no puedo estar expuesto a lo que conocía allá. A todos los demás los separan unas 7 horas del reencuentro con el lugar que cambió sus vidas. Tras el cierre de este centro de detención en 1974, pocas personas han vuelto a Isla Dawson, especialmente sobrevivientes que hoy son el corazón de esta travesía. Emocionante. Para nosotros esto va a ser inolvidable. ¿Le pidió su nombre? Buenos días, bienvenido. Lejos de lo que quizás cualquier persona que no nació ni creció en dictadura creería, en las primeras horas de este viaje, a bordo de 3 buques de la Armada, entre estos hombres no hay lugar para el rencor ni palabras de resentimiento. Es un espacio de encuentro que aprovechan a cada minuto. Entre nosotros se usaba mucho el humor y también algo característicamente magallánico que son los apodos, los sobrenombres. ¿Cuál era el suyo? La coneja, con los 2 dientes que tengo delante. ¿Cómo conservar el humor? ¿Cómo reír después de todo lo que pasaron ustedes? Es un escape, y entre nosotros en las barracas esa era una vía de escape.
eran una manera de salirse de la realidad, de huir del momento que estábamos viviendo. El recuerdo se apodera de cada uno de ellos. Deberá ser evacuado antes de las 11 horas. De lo contrario, será atacado por la Fuerza Aérea de Chile. Es la mañana del 11 de septiembre de 1973. La tensión provocada por la presencia militar en los alrededores del Palacio Presidencial son solo el anticipo de una acción que más tarde cambiará la vida de los chilenos para siempre. Bueno, la situación ya la ha dado a conocer el presidente de la República y aquí vengo como un ciudadano a estar al lado del presidente en este momento. ¿Ministro se ha dicho que se va a evacuar la moneda? Los que estamos en la moneda no saldremos sino que por nuestra propia voluntad. Al interior de la moneda, el presidente y un grupo de leales colaboradores se resisten al asalto de las fuerzas golpistas. 17 años de dictadura comenzarían solo minutos después. La moneda está siendo bombardeada, Manuel. Ese mismo día, la lista de quienes irían a Dawson se empieza a llenar, desde dirigentes estudiantiles de apenas 16 años hasta altos funcionarios políticos. José Toá, en ese minuto, exministro de Defensa, está entre esos nombres. Se sumarán a otras decenas de hombres tomados prisioneros también en Punta Arenas. Primero que todo no sabía dónde nos llevaban. 11 de septiembre a las 10:30 de la noche llegamos los primeros prisioneros a Isla Dawson. Me detuvieron el 12 de septiembre. El día 15 de septiembre nos trasladaron a Punta Arenas en avión y de allí a la Isla Dawson. Era una barcaza militar. Nosotros estábamos todos en un recinto relativamente amplio sentados. Prohibido hablar, prohibido fumar, prohibido dormir. Y después de darnos una advertencia muy severa que estábamos allí en calidad de prisioneros de guerra, nos dijo, están ustedes en la Isla Dawson. Una de las localidades más remotas del país, apenas visible en medio del estrecho de Magallanes o en un mapa. A 100 kilómetros de Punta Arenas serán confinados bajo extremas condiciones climáticas. Obviamente fue elegido como un lugar, no para vivir, diría yo, sino para morir. ¿Usted le hablaba a su hija de la Isla Dawson? Siempre le hablaba las cosas bonitas de la isla, porque la isla es muy bonita, ¿eh? Entonces ella resumió algunas cosas en una poesía. 4 días antes de la Navidad de 1973, Óscar Briceño llega a la isla. Más pájaros que nubes en aquel inmenso espacio. Olor a madera impregnado en nuestros huesos. Aguas tranquilas. Éramos pequeños animales extranjeros. Con el primer espectáculo insólito para nosotros, el sol, a diferencia de estarse posando en el mar, empezamos a verlo despuntar sobre el mar. Y casi medio siglo después, vuelven a mirar el amanecer en el estrecho de Magallanes, pero esta vez son ojos de hombres libres. Tierra firme, secreta, húmeda, extensa, para no ser dibujada. Así es Dawson. ¿Cuesta hablar de esto? Claro, sí, me cuesta. Voy tranquilo, voy esperanzado de que recordemos que los derechos humanos son intransables. Entre los prisioneros que llegan a Dawson entre 1973 y 1974 habrá ministros, asesores, distintos funcionarios del gobierno de la Unidad Popular, unos más cercanos que otros a la figura de Salvador Allende, y que hoy también van a bordo de este buque. Hubo tanta gente que sufrió incluso mucho más que uno, ¿no? Los familiares nuestros, incluso soldados que sufrieron mucho. Por eso digo, este fue un drama del país.
cuando nosotros hablamos de un Chile que construimos entre todos, un Chile, esto es parte de la historia y del momento y de cómo nos cuidamos y cuidamos nuestra democracia. Más allá de nuestras diferencias que podemos tener siempre, nunca debemos buscar dañar al otro. No tenemos conocimiento de cuál es exactamente nuestra situación. Uno de los prisioneros más jóvenes que recibe la isla también va aquí, Osvaldo Puccio. Su padre era el secretario privado del presidente, él estudiante de leyes. Los tres estaban juntos cuando comenzó el bombardeo en La Moneda. Más tarde él y su padre son detenidos y llevados a Dawson. Este reencuentro físico nuestro con la isla tiene que ver con un país que tiene que mirar lo que viene. Bien emotivo y encontrar los amigos que estamos todos llenos de canas, pero aquí estamos todavía, quedamos unos cuantos. Se conocieron todos, se abrazaban, entonces era bien impresionante y emocionante para uno. El estrecho testigo silencioso del dolor que vivieron está calmo, como anticipando una llegada tranquila y suave a Puerto Harris. La vuelta es que es la vida. Hace 50 años atrás, la Fuerza Aérea me detuvo en Bahía Catalina, me dejan en el mar y los navales me trajeron aislados, son obligados. Y ahora es voluntario. Su llegada en el 2023 poco se parece a la que viven en el pasado. No sabía nada. De repente a lo lejos vimos una cosa blanca que parecía espuma y era la playa de donde estábamos embarcando. Estábamos pisando nieve. Finalmente llegamos a un recinto donde nos recibió un oficial. Llegamos a Compinjín. Antes del golpe militar empieza la construcción de 2 centros. Uno de ellos, Compinjín, una bodega de la Armada reacondicionada, recibe en primera instancia a los detenidos del nuevo régimen. Los dibujos del arquitecto Miguel Launer hoy nos permiten conocer con mayor detalle su vivencia y la de cientos de prisioneros. Nuestro líder era el Che Guevara, entonces andar con el pelo largo y andar con barba y bigote era la onda. Nos pelaron al cero a todos. Veníamos como, la imagen era como prisioneros de campo de concentración nazi. ¿De qué lo despojaron a usted? Cuando nos tocaron guardias como las de los infantes de Marina, fuimos despojados objetivamente de nuestra dignidad. Yo te diría que Compinjín era todavía un lugar amable. En ese lapso ellos terminaron de construir el campo nuevo en Río Chico. Hasta donde se sabe, el campo de concentración Río Chico fue la única instalación planificada, diseñada, construida para dichos fines en Chile. Las 2 torres, aquí arriba había una caseta de vigilancia en un sitio y la otra en el otro lado, donde estaban las metralletas y los cañones. Desde ahí los vigilaban. Claro. Fue diseñado propiamente siguiendo el modelo de los campos de concentración nazis. A medida que va creciendo la cantidad de prisioneros, se instalan nuevas barracas. Se estima que entre 600 y 1000 prisioneros llegan aquí. Más hombres que serán sometidos a trabajos forzosos y torturas sistemáticas. Acá, cortando árboles. Claro. Y limpiamos los troncos y los transportamos a las casetas donde nosotros vivíamos. Que era para mantener leña para el invierno. Claro. Pero era un trabajo forzado, porque había que traer al hombro troncos y todo eso. Hay que tener claro que no fue un comportamiento feroz, realmente permanente. En general, cuando nos tocaron guardias de infantes de Marina, fueron las peores circunstancias y que nos dejaban un minuto del día tranquilo.
La mayoría de los sobrevivientes de esta isla prefiere no hablar de las torturas. Es una herida que solo uno voluntariamente decide abrir y compartirnos. Me llevan a la orilla del estrecho ya con una grúa. Me desnudan. Me amarraron a casa, me metieron de cabeza al estrecho. Me hundían y me sacaban. ¿Qué sienten cuando ven este lugar? La necesidad, por la memoria histórica, de reconstruir este campo de concentración. Las nuevas generaciones tienen que entender. ¡Compañeros detenidos desaparecidos! Un centro de reclusión y tortura del que, sin embargo, la dictadura se enorgullecía. Además de la presencia de la Cruz Roja, se permitió también que periodistas de medios internacionales llegaran acá para mostrar al mundo este campo de concentración donde cientos de personas vivieron sus días más oscuros. Hoy la naturaleza ha recuperado su espacio y de ese sitio prácticamente solo queda el recuerdo. El frío nos cala los huesos. Es un mínimo de la realidad de un lugar donde seres humanos se despojaron de toda humanidad y otros sufrieron las consecuencias. Y las violaciones brutales a los derechos humanos no se contextualiza, simplemente se condena, se rechaza. El flaco Toa, cuando salió ahí, un hombre de 1,94 m, pesaba 49 kilos. Las condiciones materiales que nos encontramos aquí las han podido advertir ustedes. Debo expresar, sí, que ellas han mejorado paulatinamente. Este es uno de los últimos registros de José Toá, aunque al momento de su detención era un hombre cercano a Allende. Yo era mucho más joven que Pepe, pero él era una figura en el sentido más riguroso de la palabra, de referencia a los que estábamos aquí. Y todos estamos anhelosos de que se acelere los procesos para poder enfrentar nuestra responsabilidad y conocer nuestra suerte final. Los 50 años deben hacernos entender a todos, porque creo que eso falta, entenderlo como una responsabilidad de todos, hacernos entender que esto no puede volver a pasar y que tampoco podemos olvidarlo. Para mí es tremendamente significativo y además muy emocionante estar aquí. Siempre supe que este día a mí, en mi mandato de 4 años constitucional, me iba a tocar. La institución a los 30, a los 40 años había hecho actos de este tipo acá y yo soy el primer comandante en jefe que está presente, porque efectivamente yo no me podía restar. Una mañana más tardía llegaron de más allá. Isla Dawson es declarada sitio de memoria. Lo que existe es mucha humanidad, mucha empatía en cada uno de nuestros compañeros. El rechazo y la condena al régimen militar se vuelve transversal. En la conversación con el comandante en jefe aparece con aplomo la frase que tardó 50 años en ser dicha por la Armada. Nunca más violaciones a los derechos humanos. Nunca más los abusos cometidos en dictadura. Nunca más, porque estos hechos no ocurran nunca más ni aquí ni ojalá en ninguna parte del mundo. O sea, en el fondo, estos son condenables los hechos todos en cualquier parte del mundo que ocurra. Un histórico nunca más del que hacen eco distintos medios nacionales. Para que esto nunca más vuelva a suceder. Gracias. Muchas gracias, Oscar.
Me parece notable, mijita, aunque admito que no es primera vez que escuchamos a altos oficiales de las Fuerzas Armadas plantearlo. Yo quisiera que esta vez fuera verdad. Mañana, unos volverán a sus casas, otros a sus trabajos. Oscar, por ejemplo, volverá a la construcción. Dice que le cansa menos que leer, no como a sus otros compañeros. Están más viejos, los pelos más canos, la piel más arrugada, pero las miradas siguen siendo las mismas y cuando se miran, ven un pasado que hoy deciden contar a las nuevas generaciones. Bueno, historias de dolor naturalmente de aquellos prisioneros en el centro de detención más austral que tuvo la dictadura a 50 años del golpe. Vamos a cambiar de tema y le vamos a contar de lo que ocurrió de manera muy singular, porque se ha señalado que es como al estilo del hombre araña. Un peligroso preso brasileño así logró trepar por unas paredes de una cárcel en Estados Unidos para escaparse. Se desplegó un impresionante operativo para capturarlo. Mire. Son las 8:50 de la mañana del jueves 31 de agosto en el patio de una cárcel del condado de Chester, en Pensilvania. Este convicto se prepara a realizar una maniobra sorprendente. De esta forma, Danilo Cavalcante se fugó y está prófugo de la justicia norteamericana. Por ahora se desconoce el paradero del brasileño de 34 años. Como un cangrejo trepó por una pared, se abrió paso a través de los alambres de púa, corrió por el techo, escaló otra cerca. A las 9:45, los oficiales notifican de un recluso desaparecido. La fuga del peligroso convicto desplegó un cinematográfico operativo con 250 efectivos que lo buscan por aire y tierra en el municipio de Pocopson. Permanezcan adentro, cierren sus puertas, cierren sus autos. Todavía se le considera un individuo extremadamente peligroso. Hay evidencia que sugiere que sigue en este barrio residencial. Quiero reiterar que este hombre es muy peligroso. Si lo ves, no te acerques a él y llama al 911. Advierten las autoridades frente a un sujeto que hace semanas fue condenado a cadena perpetua por el brutal asesinato de su novia, Débora Brandao, a quien apuñaló casi 40 veces en abril de 2021. Un crimen que realizó frente a sus hijos de 4 y 7 años y que aún inquieta a los vecinos de la zona. Estamos siendo extremadamente cautelosos en términos de hacia dónde vamos a ir. Me iba a la cama por la noche, dejaba la puerta del garage abierta y cosas así. Ahora la cierro. Acabo de poner un par de tornillos nuevos a las puertas y mantengo el auto cerrado. Son algunas precauciones que ha debido tomar una comunidad que se ha visto aterrada durante esta última semana. De hecho, gracias a cámaras de seguridad, se pudo obtener imágenes de Danilo Cavalcante el día lunes. Lo último que queremos ver, además de que alguien resulte herido, es que entre a la casa de alguien, consiga un juego de llaves y se vaya por la carretera. Cavalcante habría asesinado a una persona en Brasil el 2017 y huyó a Estados Unidos. Su expareja descubrió esto y la asesinó luego de que lo amenazara con ir a la policía. Lo consideramos un individuo muy peligroso. Está condenado por homicidio aquí. Estuvo involucrado en otro homicidio en Brasil hace algunos años. Según me dicen, es alguien que creemos que representa una amenaza. Las autoridades han ofrecido $20.000 como recompensa a cualquier información que permita la captura de este criminal brasileño, quien aprovechó su 1,5 metros de estatura para realizar esta impresionante maniobra que le permitió arrancarse del lugar en el que debería estar encerrado por el resto de su vida. Y del hombre araña al Sol de México, que se fue con lágrimas de nuestro país. Bueno, al cierre de sus 10 fechas en Chile, Luis Miguel retribuyó la devoción que desató su presencia. Claro, una visita que estuvo marcada por la preocupación por su estado de salud y las críticas a su falta de voz. Mire. Luis Miguel cerró en Chile el tramo latinoamericano de su Tour 2023 con una gran ovación que se prolongó por varios minutos en Movistar Arena. Ahí, frente a su fiel público, mostró algo que nunca habíamos visto de él sobre el escenario. Un llanto genuino y la emoción de este reencuentro que se extendió por 10 noches. Ahí está, Miki, el real.
Aunque el paso del cantante por Chile no estuvo alejado de comentarios y críticas derivados de un cuadro viral con episodios de tos que se evidenciaron en su voz, los años de oficio y su profesionalismo le permitieron presentar un show a la altura de su trayectoria. ...41 años después, Luis Miguel es toda una leyenda, un mito, un artista de quien se escriben historias acerca de su vida personal y laboral. Sus incondicionales no le pierden rastro. En Santiago lo captaron comiendo en un restaurante, saludando tras los vidrios polarizados de un auto. Nos saludó otra vez. Esta es la alegría que se vive acá. Es maravilloso sentir esto. Él es el rey, no hay duda que entre sus coristas, la orquesta, los músicos, mariachis y un sobrio juego de imágenes visuales, el sol, a sus 53 años, derrochó talento, atractivo físico, mientras lanzaba besos y sonrisas al público. Pero esta última noche, además, ofreció un pequeño momento con sus fans antes de partir, como lo registran estas imágenes. Amado, odiado, envidiado, aún así, después de un periodo sin presentaciones en vivo, Luis Miguel ofreció más que un espectáculo musical durante este lluvioso invierno en Santiago. Y en el marco de los 50 años del golpe de Estado, TVN estrena la esperada miniserie Los 1000 días de Allende. Claro, una producción, por supuesto, que recuerda los años del gobierno de la Unidad Popular hasta el 11 de septiembre del 73. Ahora parto de gira al sur. Los 1000 días de Allende sigue los últimos 3 años del presidente chileno, la experiencia de su mandato y del partido Unidad Popular. Llegar a acuerdo. Pero sin tocar una coma del programa. Ahora les toca a ustedes. Narrada por el actor Pablo Capuz, quien se pone en la piel de Manuel Ruiz, un español de 25 años transformado en el íntimo consejero del presidente, un personaje inspirado en el abogado y político Joan Garcés, quien posterior al golpe fue nombrado director general de la UNESCO en 1974. Recrear la moneda de los 70 no fue una tarea fácil. De los salones casi no hay registros y aquí fueron fundamentales los meses de investigación y documentación, como lo explica Francisca Correa, directora de arte. Para recrear la moneda hicimos una investigación bien amplia desde como la moneda se destruyó en el 73. Hubo que como buscar más atrás los presidentes anteriores, González Videla, imágenes de Pedro Aguirre Cerda, todo como buscar pinturas incluso antiguas porque la moneda cambió mucho. Dirigida por Nicolás Acuña y producida por Parox, el relato no se limita a presentar una visión unidimensional de la historia. Más bien se sumerge en las complejidades y controversias de la época. Examina las alianzas políticas, las influencias extranjeras y las decisiones que llevaron al golpe de Estado de 1973. El actor Alfredo Castro es Salvador Allende, mientras Aline Kuppenheim se pone en la piel de Hortensia Bussi. Yo creo que es un documento histórico que va a quedar de por vida para las nuevas generaciones. Es un tema que se toca con mucho respeto por la privacidad y por lo político también. Y bueno, el personaje La Tencha es una mujer a la que yo admiro mucho, entonces un gran desafío hacerlo con mucho respeto y mucha cariño. Un documento que recrea magistralmente todas esas luces y sombras, desde el momento que Allende tomó posesión hasta sus últimos minutos frente al bombardeo en La Moneda. Una producción que se rodó en diversas locaciones, conservando la estética de la época. Un elenco compuesto por Francisca Gavilán, Marcial Tagle, Héctor Morales, Benjamín Vicuña, Susana Hidalgo y Mario Orton, entre muchos otros, a los que se une Daniel Alcaíno en uno de sus más importantes desafíos: interpretar a Augusto Pinochet. Meterse en la piel de un personaje así, tan odiado, tan vilipendiado. Traté de ser lo más objetivo posible
abstraerme de mi apreciación, es difícil, pero tenía que defenderlo como un abogado, defender un personaje que en estos 1000 días de Allende todavía no se convertía en el dictador. Aquí no va a haber golpe de Estado, señores. Los 1000 días de Allende tendrá 4 episodios que a partir de este 7 de septiembre a las 23 horas usted podrá seguir por las pantallas de TVN. Alguien tiene que contar lo que hemos vivido, Manuel. Y se parece. Ya, la invitación está hecha. Nos vamos porque ahora acá en TVN llega por el esperado estreno de Los 1000 días de Allende. Y en Canal 24 Horas estaremos con Estado Nacional Prime. Los esperamos. Buenas noches.